Ok, creo que ya lo tengo. Vamos a ver. ¿Ya pueden ver mi monitor? Sí, ya aparece. No. Creo que nada más vamos a hacer nosotros tres. Vamos a iniciar la clase. Esta es la primera vez que uso Zoom, así es que es como así para estandarizar un poco las cosas porque tomé un curso, pero ya fue hace mucho tiempo. Entonces, la clase de hoy es sobre fisiología vegetal. Vamos a ver la parte introductoria de esta materia y vamos a utilizar este material que están viendo ahorita. Vamos a iniciar con lo que son las definiciones. Ya les dejé por ahí alguna tarea con respecto a la definición de fisiología vegetal y acerca de cómo estudiar esta materia nos va a servir para, para entender un poco acerca de cómo funcionan las plantas y cómo podemos aplicar este conocimiento en el desarrollo de nuestros cultivos. Como dice por ahí, fisiología es una palabra que viene del griego, significa naturaleza, estudio de la naturaleza. Eh, Esta ciencia nos va a ayudar a entender los fenómenos vitales de los organismos vegetales, es decir, cómo funcionan las plantas. Lo vamos a ver desde un nivel microscópico, macroscópico, desde un nivel de tejido y hasta llegar al nivel máximo que es la planta entera. Su objetivo es familiarizarnos con la vida de estos y con los procesos que ocurren, de modo que podemos alternar su marcha conforme a nuestros deseos y dirigir su vida y obtener de ellos la mayor cantidad posible de productos necesarios para la humanidad. Como ya les comentaba, conocer cómo funcionan las plantas nos facilita las cosas para poder manipularlas, perdón, hasta cierto punto. Entonces, sabiendo cómo funcionan, nos permite desde mejorar genéticamente las plantas para que nos den mayor producción, elegir genotipos y fenotipos que sean aptos para la producción agrícola. Entonces, por ahí le podemos ir dando para saber en qué nos sirve la fisiología vegetal. Por ahí les dejé también una tarea acerca de la célula vegetal, que es la base para entender el funcionamiento de las plantas. Entender primeramente cómo funciona desde su nivel más básico organizacional, que es la célula. Entonces vamos a continuar con las definiciones. La fisiología vegetal es la ciencia que estudia cómo funcionan las plantas, como ya les había comentado antes. Estudia los procesos físico-químicos que ocurren en cada parte de la planta y en cada momento del programa de desarrollo. Explica también cómo las plantas, siguiendo un programa de desarrollo endógeno, son capaces de reproducirse y cómo se adaptan a dicho programa al ambiente en particular en cada momento. Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿cuál creen que es un proceso físico-químico que las plantas llevan a cabo? A ver, Yesenia, Zuleika, ¿podrían darme algún ¿Cómo, ejemplo? cómo dijo, profe? Eh, ¿Cuál sería un proceso físico-químico que las plantas llevan a cabo? Algunos de estos procesos son de suma importancia para la vida, para la vida en ¿Como de la nuestro planeta. fotosíntesis y eso o como? Ajá, la fotosíntesis es un proceso muy importante. A ver, por aquí creo que
¿En qué se deriva la fotosíntesis entonces? En la respiración de las plantas, jóvenes. Las plantas transforman el CO2 y los minerales en azúcares y compuestos orgánicos que nos dan alimento. Además, como desecho, pues producen oxígeno que nosotros utilizamos para respirar. Entonces, ese es uno de los procesos que las plantas realizan, la respiración y la fotosíntesis. Entonces, hay muchísimos otros procesos que son de suma importancia como procesos de metabolismo de las plantas, mecanismos de defensa, crecimiento y desarrollo, entre muchos otros. A lo largo de la materia vamos a ir viendo un poco acerca de esto. Si tienen alguna duda, jóvenes, no duden en preguntar. Entonces, dando un pequeño repaso de lo que estamos viendo, decimos que la fisiología vegetal estudia el funcionamiento de las plantas desde un nivel microscópico, molecular, de tejidos, hasta llegar a lo que es una planta entera. Esto a nosotros como ingenieros nos sirve para comprender cómo funcionan las plantas y poder aprovechar este conocimiento en el desarrollo de nuevas tecnologías para que las plantas puedan tener una mayor producción. A ver, parece que se están uniendo más compañeros. Tenemos a Melissa y a Denise que se acaban de unir. Vamos, ¿sí me escuchan, jóvenes? Creo que nada más Yesenia tiene activado su micrófono. Muy bien. Se oye distorsionado, pero sí escucha. ¿Me escucho yo distorsionado? Sí. Primero se escuchaba bien y ahorita se está escuchando así distorsionado. Ok, Pero sí se entiende. muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, también la parte de la fisiología vegetal se encarga del estudio del comportamiento de las plantas, tanto en el medio ambiente como en el campo. Entonces, vemos que todo, absolutamente todo, tiene una causa y un efecto en las plantas, desde las cuestiones climáticas, desde las plagas y enfermedades que pueden llegar a atacar, desde la nutrición vegetal. Todo viene a dar un impacto hacia las plantas, un impacto que puede ser positivo o que puede ser negativo. Entonces, parte de la fisiología vegetal es entender qué es lo que está pasando con las plantas cuando hay algún efecto adverso o benéfico. Entonces, entender esa clase de situaciones nos va a ayudar bastante. Vamos a continuar. Dice, todo fenómeno ocurre a causa de ciertos hechos que si se repiten bajo determinadas combinaciones producirán los mismos efectos. Es lo que les estaba comentando, que siempre va a haber un efecto cuando ustedes Le van a robar el carro, profe. Vaya, fíjese. no, es el tono del WhatsApp. Es que dicen que no se entiende, que no sé qué. Pero bueno, de todas maneras, los videos que hagamos se los voy a estar subiendo a... Voy a crear un grupo en Facebook para que puedan estarlos viendo de manera gratuita.
y a ver qué pasa más adelante. Entonces, continuamos. Como ya se los comentaba, vamos a estar analizando las cosas en base a 3 niveles. El número 1, que son estructuras moleculares. ¿Cómo qué estructura molecular podríamos estar hablando, Yesenia? Son estructuras que no vamos a poder ver a simple vista, pero que son de suma importancia en el desarrollo, por ejemplo, de la biotecnología, de la ingeniería genética, en plantas, entre muchas otras cosas. ¿Alguna idea? Andrea, ¿usted puede escucharme? Sí, pero se escucha como que se le metió el exorcismo ahí. Bueno, jóvenes, parte de las estructuras moleculares que vamos a estar viendo cómo funcionan son el ADN y el ARN, que son estructuras moleculares que no vamos a ver a simple vista, pero que son de suma importancia para el desarrollo de nuevas tecnologías en plantas. Por ejemplo, el ADN se está utilizando para hacer plantas mejoradas genéticamente, y otra clase de tecnología que no es tan nueva es la producción de híbridos que están hechas a base del funcionamiento del ADN. Por ahí otras nuevas tecnologías que también están surgiendo en base a estudios sobre el ARN es cuestiones como de silenciamiento génico que nos ayudan a comprender el genoma de cada planta. Silenciamiento génico es una técnica que se utiliza para hacer que algunos genes no se expresen. Entonces, en base a eso es como se deduce qué función tiene cada gen en determinada planta, en determinada especie. Entonces, por ahí va la aplicación de estas tecnologías. Recordemos un poco que el ADN es donde se contiene toda la información genética de todos los individuos vivos en la Tierra, y las plantas no son la excepción. Entonces, eso es el ADN y está en el núcleo de la célula. Por ahí ya ustedes ya deberían de conocer bien las partes de la célula porque se les dejé tarea. Entonces, ¿cuál función cumple el ARN? El ARN es el mensaje que le da el núcleo a la célula de lo que ésta debe de producir o construir. Por ejemplo, si la célula necesita alguna proteína, envía al ARN que salga del núcleo para que la célula produzca la proteína que necesita. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cómo funcionan todas estas cosas. Desde un punto de vista más grande, se podría decir, están las estructuras microscópicas, que aquí ya son los órganos de las células. Por ejemplo, ¿me pueden mencionar algunos ejemplos de órganos de las células? Como la membrana, el núcleo. Exactamente. Entonces, vamos a ir viendo desde lo más pequeño. El citoplasma. Así es, vamos a ir viendo desde lo más pequeño, que son cuestiones moleculares como ADN, ARN. Vamos a pasar a los órganos de las células, y más adelante vamos a ver como casi lo último los tejidos, que son, por ejemplo, el parénquima, los meristemos, entre otras cosas. Vamos a ver cómo funciona todo esto, y hasta el final vamos a dejar al organismo completo como la planta. Entonces, estas cosas las vamos a ir investigando poco a poco.